Cuando Jesucristo llegó a Nazaret, le dijo a la multitud en la sinagoga: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Les aseguro que hay muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia en el cielo y hambre azotó el país. A ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado sino Naamán el sirio. Al escuchar estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo empujaron fuera de la ciudad. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versos 24 al 30. Debemos aprender a pensar como Dios. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 24 de marzo, año 2025. Hoy corresponde nuestro santo, es una santa que está ubicada en el siglo XIII de la historia y es Santa Catalina de Suecia, una religiosa, una excelente mística. Es hija de una patrona de Europa. Su mamá es Santa Brígida Birgisdotter, es Santa Brígida de Suecia, la mamá. También se le denomina Santa Catalina de Badestein, en alusión al lugar donde vivió y murió. Catarina sería el nombre en su lengua. Fue monja brigidina, es decir, perteneció a la orden religiosa de la mamá, que es la orden del Santísimo Salvador. Personas comúnmente dedicadas a hacerle el bien a los demás, atender las madres casadas, las mujeres vírgenes, las mujeres gestantes y interceder por ellas. Catalina nace en Bad Sten, una ciudad de la provincia de Östergötland, en Suecia, y es la cuarta hija de Santa Brígida, y se establece con exactitud en el año 1331. Santa Brígida es la mamá y Santa Catalina de Suecia se dedica a seguir los pasos de la mamá. A los 13 años, ahí aparece algo que quiere dañarle la ruta a la santa, que es que el Papa decide comprometerla en matrimonio. La mala costumbre que hubo cantidad de siglos, armar una cantidad de matrimonios sin sentido y sin lógica. Y esta santa también le tocó ese pasito y la comprometieron con un alemán. La persona elegida era de una familia noble germánico, Edgar von Körner, y establecen allí la relación con el papá y organizan el matrimonio. Decidió ella obedecerle al papá, en este caso la santa fue respetuosa y obedeció, pero también se pensó otra posibilidad. Después de que se casó, habló con su esposo y le prometió que ella quería ser una persona virgen, dedicada a las cosas de Dios, y que por lo tanto hicieran el voto de castidad de ellos como esposos. Suena contradictorio y raro, pero se dio. El esposo le acepta el reto y se conserva virgen y vive en su matrimonio en su condición de viuda. Entonces ya Santa Catalina ya comienza a ubicarse en otro ambiente para atender a los demás. Así tenemos la vida tan impresionante de esta jovencita que es declarada santa
que también los papas se quedan maravillados de ella y es un ejemplo para nuestra Iglesia Católica, Santa Catalina de Suecia, religiosa y mística. Hay que aprender una buena lección en la vida y esa lección se llama pensar como Dios. Parece extraño la propuesta, pero Jesucristo le dice a San Pedro: aléjate de aquí, Satanás, porque no piensas como Dios. Hoy vamos a pensar en esa posibilidad. ¿Cuáles serán las personas que no piensan como Dios? Y para descifrar ese tipo de personas, según la Santa Biblia, hay una frase que se llama legalismo, que lo utilizaban mucho los fariseos, los escribas, los doctores de la ley. Entonces a ellos les encantaba todo lo que tenía que ver con la ley. Y cuando la persona se desborda en materias de ley, se puede convertir en un tirano, se puede convertir en un juez de los demás, se puede convertir en alguien que le condena la vida a otro, se puede convertir en una religión, en un tipo de persona de esa que todo el mundo se va a condenar. Él sabe quién se va a salvar y quién se va a condenar. Ese es una persona que no piensa como Dios. La Biblia tomaría como esa frasecita de legalismo, es decir, cuando los hombres creen tener la razón y no la tiene Dios. Entonces, cuando está ese pensamiento tan equivocado y se le puede hacer tanto mal a las personas en una sociedad, Jesucristo quiso dejar arreglado el problema para la historia de la humanidad y les contó como unos 3 detalles, unos 3 ejemplos para decirles: eso es en donde termina una persona exagerada que piensa que tiene la razón, que es legalista e incluso viola la ley de Dios. Y dice: les aseguro que nadie es profeta en la tierra. Y les dio 3 ejemplos como para probarles que eso hace mucho mal. Les aseguro, había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, pero en ese tiempo ninguna de ellas fue enviado a Elías sino una viuda de Sarepta. También había leprosos en tiempos de Eliseo, pero solamente uno fue sanado, que se llama Naamán. Es decir, como para decirles: ustedes son como unos abusadores de la ley de Dios, de ese tipo de persona que se aprovecha de la Biblia, de la palabra de la Biblia, y como que quiere manipularle la conciencia a los demás. Sería tan cierto que los judíos que estaban en la sinagoga ese día se llenaron de ira y empujaron a Jesús fuera de la ciudad. Vamos a tratar este tema bien interesante y bien vigente, porque está vigente. La primera máxima, el legalismo. Hay 2 formas del legalismo. Lo primero es definir para uno aprender y no cometer ese error. Ese es un buen consejo. Define y serás un rey, serás muy inteligente y no cometerás tantos errores de una manera seguida. Vamos a definir. Como Jesucristo está tratando de corregir el legalismo en la religión, en la moral, en la ética, entonces vamos a aprender hoy los niveles. El primero es definir qué es legalismo: sacar la ley de Dios de su contexto, así como cortico y se aprende rápido. Sacar la ley de Dios de su contexto. Oigan eso, sacar la ley de Dios de su contexto. Demos un ejemplo. Una mamá le dice a una hija, la mamá le dice: él me está maltratando, me trata mal, me dice palabras soeces, estoy muy mal, yo me quiero separar, yo me quiero divorciar. No, mijita, usted se casó y el matrimonio es hasta que la muerte y usted tiene que dejar que él haga lo que quiera porque él es el esposo y según la Biblia, uno dice: pero ¿en qué parte de la Biblia dice que el hombre debe atropellar a la mujer y violarle los derechos? ¿En qué parte dirá eso? Pero la mamá viola la ley de Dios. Eso es legalismo. La persona abusa y utiliza la palabra y se la pone en la boca de Dios como para amenazar al otro y decirle: tiene que hacerlo porque eso es ley de Dios, y el otro nunca pregunta en dónde está eso, simplemente se asusta. Tenemos una primera definición de legalismo: sacar la ley de Dios de su contexto.
El legalismo se enfoca en obedecer simples reglas y destruye el contexto en que Dios le dio a la regla. Dios le puso amor, le puso perdón, misericordia y redención. De eso no hablan los legalistas porque no les conviene. El segundo legalismo es una separación entre la letra de la ley y el espíritu de la ley. En eso es muy bueno San Pablo en la Biblia. Espíritu de la ley, la letra de la ley y el espíritu de la ley. Obedece la letra, pero violenta el espíritu de la ley, el espíritu de la palabra de Dios. El segundo tipo de legalismo aparece también en la Biblia. Confrontan a Jesús porque sana personas en día sábado, entonces lo atacan y lo insultan, porque ese es otro tipo de religión muy hipócrita, muy doble. Utiliza las formas para manipular. Es muy cierto que nadie es profeta en su tierra, eso es muy cierto. Y eso hay que tenerlo en cuenta y eso nadie lo ha podido superar hasta ahora. Es como ese tipo de aforismos y de máximas como taxativas, y Jesucristo quiere que encontremos la razón fundamental por las cuales muchas personas desprecian el verdadero sentido cristiano de la fe. Ya han habido históricamente miles de personas que cogen la palabra de Dios y se la enseñan contrario a los demás, amenazan a los demás, condenan a los demás, le dan órdenes a los demás, manipulan a los demás con la misma palabra de Dios. La única gracia, la respuesta la tiene Jesús de Nazaret a ese aforismo, porque la filosofía también intervino. No es que la filosofía haya dicho no, ayudémosle a la Biblia. No, lo digo en el sentido que también la filosofía le dio un aporte a la historia de la humanidad y lo hizo Aristóteles, el padre de la filosofía occidental. Y Aristóteles decía todo extremo es malo, todo extremo es malo. Aristóteles, la virtud es una disposición en que consiste en el término medio, el uno por exceso y el otro por defecto. Aprendemos hoy una lección según Aristóteles. No podemos fallar y de hacerle mal a los demás o por exceso o por defecto. Podemos pecar por cualquiera de los dos lados, fallar. Aparece el legalismo en la historia de la fe y en la historia de las religiones. Personas que desprecian a un profeta, desprecian la salvación, creen que no necesitan de ayuda, creen que tienen la razón, son autosuficientes. Si el legalismo tuviera la razón, uno se podría preguntar, supongamos que eso sea cierto, si el legalismo tuviera la razón, nos podríamos preguntar por qué Dios envió a Elías a cumplir una misión y le pidió que fuera solo a Sarepta en la región de Sidón, que allí sería atendido por una viuda. En la Primera de Reyes capítulo 17 está esa historia. ¿Por qué Naamán el sirio fue curado y obedeció y sumergió 7 veces en el río Jordán? Segundo libro de los Reyes capítulo 5 verso 14. Entendemos entonces, con Dios debemos aceptar la lógica de Dios, que es diferente a la de nosotros. Si pensáramos como piensa Dios y nos dejáramos seguir por el pensamiento de Dios, haríamos menos mal a las demás personas. Hay que aprender a pensar como Dios, nunca ser legalistas, no separe, no abuse y no manipule la palabra de Dios. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.